Hola, soy Lumari de León, estudiante del primer semestre de la carrera de PEM de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Espero que la siguiente información sea para que puedan adquirir nuevos conocimientos sobre la elaboración del marco teórico según la metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Elaboración de marco teórico, ruta cuantitativa, capítulo 4. Bienvenidos, jóvenes del futuro. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es la recopilación de antecedentes de investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento. ¿Cómo podemos elaborar nuestro marco teórico? Debemos iniciar con la detección de la literatura pertinente para el planteamiento del problema de investigación. Cuando nos referimos a literatura, es un escrito que analiza y discute informes generalmente científicos publicados en un área de conocimiento. Luego, debemos de obtener la literatura pertinente, revisar la literatura a fondo y extraer los antecedentes, datos e información conveniente para contextualizar y enmarcar teóricamente nuestra investigación. Luego, construimos nuestro marco teórico. Etapas del marco teórico. Número 1. Detectar y obtener la literatura de acuerdo con el planteamiento del problema. 2. Revisar analítica y selectivamente la literatura. 3. Evaluar el panorama que nos revele la revisión de nuestra literatura. 4. Organizar y estructurar la literatura. 5. Elegir el tipo de estructura deseada y elaborar un índice de nuestro marco teórico. 6. Redactar nuestro marco teórico. Y 7. Revisar nuestro marco teórico para verificar que no tenga ningún error. ¿Cuál es la utilidad del marco teórico? El marco teórico nos ayuda a afinar en el planteamiento del problema con todos sus componentes. Nos guía e ilumina sobre cuál es la forma más adecuada y pertinente de realizar nuestra investigación. También nos orienta sobre lo que queremos y lo que no queremos para nuestra investigación y sobre todo nos inspira a nuevas líneas y áreas de investigación. En el marco teórico encontramos lo que es la detección y obtención de la literatura pertinente de acuerdo al planteamiento del problema de investigación. ¿A qué se refiere esto? A lo que son las fuentes bibliográficas. El marco teórico empieza con la propia revisión de la literatura, lo cual implica detectar, examinar y obtener las fuentes bibliográficas que sean adecuadas para el planteamiento del problema, propósitos, objetivos, preguntas y justificaciones, en donde se extrae y recopila la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro aprendizaje. Las referencias o fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, que se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes, donde podemos encontrar nuestras fuentes bibliográficas. Puede ser en libros, en revistas o en páginas de internet. Revisión analítica y selectiva de la literatura. Es la consulta. Una vez que ya obtuvimos o recuperamos nuestra literatura, damos a proceder a consultar nuestras fuentes bibliográficas para saber si son una fuente confiable. Hola, mi nombre es Kimberly Paola. A continuación les voy a presentar algunos subtemas del marco teórico. Esto es para que ustedes puedan realizar un buen marco teórico. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Sin más preámbulo, iniciamos. Evaluar el panorama que nos revele la revisión de la literatura. Síntesis de la literatura encontrada.
Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría y la investigación previa sugieren una respuesta a la pregunta o a las preguntas de investigación, o bien si provee una dirección a seguir dentro del planteamiento. La literatura revisada puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento del problema o fenómenos investigados. Existen 5 teorías o formas para revisar la literatura encontrada, para formar y crear un buen marco teórico. La primera, existencia de una teoría completamente desarrollada y fundamentada. Cuando la revisión de la literatura revela que existe una teoría capaz de describir y explicar y predecir el planteamiento o fenómeno de estudio de manera lógica, completa, profunda y coherente, la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría y sus componentes como la estructura misma de este. Ahora bien, si descubres una teoría que explica el problema de investigación que te interesa, debes tener cuidado de no investigar algo que ya está estudiado muy a fondo, ya que de seguro ya es de conocimiento común. Cuando encontremos una teoría sólida que explica el planteamiento de interés, tenemos que darle un nuevo enfoque a nuestro estudio, a partir de lo que ya está comprobado, plantear otras interrogantes de investigación, obviamente aquellas que no haya podido resolver la teoría. O bien, nos ocupamos de profundizar y ampliar el elemento de las teorías y visualizar nuevos horizontes. También puede haber una teoría sumamente confirmada en diversas latitudes, pero que aún no está comprobado o no se ha aplicado a nuestro contexto. En el caso de una teoría desarrollada, nuestro marco teórico consistirá en explicar la teoría, ya sea proposición por proposición o en una forma cronológica para demostrar su evolución. La segunda, existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema. Cuando al revisar la literatura se descubre varias teorías o modelos aplicables al problema de investigación, podemos elegir una o uno para identificar el marco teórico, desglosando la teoría, o bien tomar partes de algunas o todas las teorías. En la primera situación, elegimos la teoría que reciba una evaluación más positiva. En la segunda situación, se tomaría de las teorías solo aquello que se relaciona con el problema de estudio. En estos casos, antes de redactar el marco teórico, conviene bosquejarlo, analizarlo y decidir qué se va a incluir en cada teoría, procurando no caer en contradicciones lógicas. Cuando las proposiciones más importantes de las teorías se excluyen unas a otras, se debe elegir una sola. Lo más común para construir el marco teórico es tomar una teoría como base y extraer elementos de otras teorías. Esto solo sucede cuando investigamos y encontramos muchas fuentes de investigación, encontramos muchas fuentes donde nos digan sobre nuestro tema de investigación. Entonces debemos elegir la más adecuada a nuestro marco teórico. En caso de elegir una o varias, es de tratar de extraer lo más importante de cada concepto que encontremos. La tercera, existencia de piezas y trozos de teorías, generalizaciones empíricas. Esto dice, se dispone de diversas teorías que expliquen los fenómenos de determinadas áreas del conocimiento y profesionales. A veces solo se tienen hipótesis o generalizaciones empíricas. Lo que se recomienda en tales casos es construir la perspectiva teórica, más que adoptar o adaptar una o varias teorías. Cuando al examinar la literatura se encuentra una proposición única o en el planteamiento se piensa limitar la investigación a una generalización empírica o hipótesis, el marco teórico debe de abarcar los resultados y las conclusiones que han llegado los estudios antecedentes, de acuerdo con algún esquema lógico. Pero recordemos que nuestro estudio debe de innovar. Cuando nos encontramos con generalizaciones empíricas, es frecuente organizar el marco teórico con base en cada una de las variables del estudio. Número 4. Descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría.
Al efectuar la revisión de la literatura, podemos encontrar que no hay teorías ni generalizaciones empíricas, sino solo algunos estudios previos, asociados y algunos relativamente con nuestro planteamiento. En este caso, resulta recomendable que los organices como antecedentes de forma lógica y coherente. En el libro hay un ejemplo de una psicóloga que hace su maestría. Cuando le toca hacer su práctica profesional, ella decide hacer su tema de investigación sobre el sentido de la vida, porque estaba fascinada con las nociones de Viktor Frankl. Al investigar ella se da cuenta de que no existe mucha información de lo que ella está investigando, de su tema de investigación, pero ella estaba fascinada e interesadísima sobre este tema. Entonces ella modificó su planteamiento, no se adhirió a una teoría, adaptó un esquema de pensamiento y enmarcó su estudio en otros anteriores y así creó su propio marco teórico. Ella investigó, ella creó su propio marco teórico, ella indagó. Entonces eso es un buen ejemplo. Si tenemos algún tema, alguna pregunta de investigación, alguna hipótesis en la cual no encontremos mucho contenido, no encontremos muchas referencias, podemos crear nuestro propio marco teórico. Es un poco más largo y tardado, pero creo que vale la pena intentarlo. Número 5. Existencia de antecedentes mínimos, guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. La literatura nos revela que se han realizado muy pocas investigaciones en relación al planteamiento del problema, incluso dentro del área del conocimiento en cuestión. En tales situaciones, el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refiera al problema específico de la investigación, le ayude a orientarse dentro de él. ¿Cómo se debe desarrollar el marco teórico en situaciones que no hay estudios previos del problema? Se debe de buscar teorías o conceptos que nos ayuden a comprender el problema principal, se debe de buscar métodos de aplicación, herramientas, acontecimientos, fechas, logros importantes, datos relevantes. En el último de los casos, se acudirá a artículos del extranjero. En muchas ocasiones elegimos temas o hipótesis que son un poquito complicadas de encontrar información, artículos de revista, en libros, todo eso. Es un poquito complicado. Más sin embargo, debemos de buscar, indagar. En el capítulo 3, en el video anterior, se habla del Centro de Recursos en Línea. Es una buena manera de buscar información cuando de verdad no encontramos nada. Hay que ver el video anterior para poder encontrar lo que estamos buscando de nuestro tema. Maneras hay y tenemos que indagar. Con eso terminamos los 5 métodos o teorías para realizar una buena investigación de literatura. A continuación vamos a hablarles acerca de la organizar y estructurar la literatura eligiendo un método. En este caso, ya teniendo todo el planteamiento del problema relevado por la literatura, el siguiente paso consiste en organizar e integrar la información recopilada de las referencias. Algunas veces esta se ordena cronológicamente, otras por subtemas, por teorías, en definitiva. Lo que importa es que resulte eficaz. Hernández Sapir y Méndez recomiendan el método de mapeo, elaborar un mapa para organizar y estructurar el marco teórico. También sugieren otro que es por índices. A continuación les voy a presentar el método de mapeo para construir el marco teórico. Esta estrategia implica elaborar un mapa conceptual y en base a este estructurar las referencias o fuentes primarias y perfilar el índice del marco teórico. Como todo mapa conceptual,
Su claridad y organización depende de que seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado. A continuación les voy a presentar unas imágenes que vienen del libro de cómo elaborar o un ejemplo de cómo podemos elaborar un esquema, un mapa conceptual para elaborar previamente nuestro marco teórico y cómo lo vamos a desglosar. Ese es el ejemplo. El tema principal es clima organizacional. Ese es el tema principal. Ese es el tema que estamos buscando. Como ustedes pueden observar en este mapa conceptual, estas bolitas de colores son lo que él investigó, son los subtemas, son los conceptos, las definiciones, lo que él encontró. Esto se puede definir como capítulos o como subtemas del tema principal. Aquí vemos cómo ya él desglosa todo lo que él encontró. Este es el subtema de cada subtema que tiene, los subtemas A y B. La primera radita que pudimos observar aquí, que es concepciones y definiciones. Él ya lo tiene aquí, ya lo tiene desglosado, todo lo que le encontró, lo que le parece importante de este subtema. En el otro tiene mediciones e instrumentos, como podemos observar en la figura anterior, pues él tiene mediciones del clima, entonces él ya lo desglosó de la manera en que él consideró que encontró su tema. De igual manera aquí, de igual manera aquí. Él desglosa todo lo que encuentra, él o ella desglosan todo lo que encuentran, las definiciones, van creando su marco teórico a base de todo lo que encuentra, pero primero lo coloca dentro de un mapa conceptual para tener una mejor idea de cómo lo va a desglosar, cómo lo va a colocar dentro de su marco teórico. Como podemos observar, también él desglosa y coloca todas las fuentes, los artículos, las revistas, de dónde consiguió, de dónde encontró la información que él tiene en ese otro mapa conceptual. Entonces él aquí también hace un mapa conceptual de todas estas fuentes donde él encontró su información. Eso es todo, espero les pueda servir, espero les pueda ayudar en algo lo que yo les expliqué el día de hoy. Sigan viendo este video, ya que a continuación les explican más para terminar de realizar un buen marco teórico. Hola, soy Jonathan Castellón y le daré continuidad a la explicación del capítulo 4 del libro Metodología de la Investigación del Dr. Hernández Sampieri. Bueno, y continuando con el desarrollo para elaborar un marco teórico, encontramos el método vertebrado por índices para construir el marco teórico. Otra forma de construir un marco teórico que ha funcionado a diversos alumnos consiste en desarrollar en primer lugar un índice tentativo de global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Se coloca la información de las referencias en el lugar correspondiente dentro del esquema. A esta operación podemos denominarle vértebra o marco teórico. Generamos una columna vertebral. Por otra parte, es importante insistir que el marco teórico no es un tratado de todo aquello que tenga relación con el tema global o general de la investigación, sino que debe limitar a los antecedentes del planteamiento concreto del estudio, particularmente empíricos. Esto podemos utilizarlo con datos. Por ejemplo, acá vemos el ejemplo del método vertebrado. Podemos empezar desde temas generales, como lo es donde parte toda la información, luego clasificarlo o sacar subtemas, que serían unos pocos, en este caso son 4, y de estos 4 ir sacando más subtemas y más subtemas hasta llegar al punto donde queremos. Podemos empezar desde una generalidad global, podría decir un término utilizado en todo el mundo, hasta el tema específico que vamos a abordar. Acá podemos ver otro tipo de ejemplo de cómo podemos completar los apartados de temas junto con su referencia por medio de vértebras o índices. En el libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri se nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos emplearlo. Y en este caso se utiliza el tema de la
credibilidad del candidato como factor determinante del voto en elecciones generales. Y podemos ver en el cuadro de ejemplo donde está el tema que es credibilidad del candidato. De ahí se van subdividiendo. Por ejemplo, queremos conocer los términos generales y las actitudes. Por ejemplo, ¿cómo es que funcionan estos? La imagen física de los candidatos, el carisma y la simpatía, voluntad personal, la inteligencia emocional, capacidades para generar emociones en los votantes, confianza, honestidad y cada una de las características que pueden hacer exitosa la credibilidad de este candidato. A la par vemos cada una de las referencias, una forma creativa o ordenada, mejor dicho, de citar las referencias. A la hora de clasificar nuestros temas y subtemas podemos encontrar una variedad de ejemplos de los cuales nosotros podemos utilizar para dar una mejor explicación. Por ejemplo, si estamos pensando en un estudio para determinar los problemas de aprendizaje de los estudiantes de medicina en un contexto específico, la vertebración puede iniciarse en los apartados generales o de manera contraria. En los apartados específicos, subapartados, podemos empezar de lo general a lo específico o podemos empezar de lo específico a lo general. Es más recomendable empezar de lo general a lo específico porque así averiguamos un poco de antecedentes de un tema más global, más general, que se maneja en diferentes puntos hasta llegar al tema específico deseado. Después de esto, podemos pasar a elegir el tipo de estructura deseada y elaborar un índice del marco teórico. Una vez que hayamos organizado la estructura del marco teórico usando el método del mapeo por vertebración de temas o cualquier otro que nosotros encontremos más fácil de aplicar, el siguiente paso es elaborar el índice lo más detallado posible. De acuerdo con Hernández Sampieri, el índice puede tener diferentes estructuras, formatos o esquemas de orden para su presentación o desarrollo, entre los que destacan principalmente basado en una teoría o modelo teórico, fundamentado en diversas teorías o modelos teóricos, por generalización o afirmación empírica, esto quiere decir por hipótesis, por orden cronológico o por acercamientos geográficos. Este es uno de los ejemplos que nos muestra en el libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri de cómo podemos elaborar un índice. Después de haber aprendido diferentes tipos de técnicas que podemos emplear para su desarrollo, viene la parte del redactar el marco teórico. Como se ha señalado reiteradamente, en cada sección o subapartado del marco teórico habrá de comentar definiciones, hallazgos o resultados de las referencias seleccionadas, hilando párrafos y citándolos apropiadamente, en un estilo editorial aceptado como APA, Harvard o Vancouver, el estilo al cual se deba trabajar según la investigación que estés haciendo. Cabe subrayar que la redacción del marco no debe incluir tus opiniones sobre el problema de investigación. No se trata de editorializar ni de elaborar un libro, sino que debes limitarte o centrarte en exponer, integrar, analizar y comentar los resultados de otros estudios previos vinculándolos siempre con tu planteamiento. Por lo tanto, en cada página debes hacer citas o referencias. Cuando en una página no están presentes las citas o referencias, normalmente se indica que se trata de tu punto de vista o, en otro caso, contenido plagiado. Ahora se te presenta una guía de lo que debes tomar en cuenta cuando vayas a revisar el marco teórico que llevas. En ocasiones surge la duda sobre si hiciste o no una revisión correcta de la literatura y una adecuada selección de referencias para integrarlas en el marco o perspectiva teórica. Para responder a esta cuestión, conviene aplicar los siguientes criterios en forma de pregunta. Cuando respondas sí a todos, estarás seguro de que al menos hiciste tu mejor esfuerzo. ¿Acudiste a un par de bancos o sitios web de referencia e información y pediste referencia por lo menos de 5 años atrás? ¿Indagaste en directorios, motores de búsqueda y espacios de Internet, por lo menos 3, y de la naturaleza científica o especialidades como Google Académico, ReadyLac, Cielo, entre otros? ¿Revisaste como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar temas de interés? ¿Las consultaste de 5 años atrás a la fecha?
¿Buscaste en algún lugar donde había tesis de disertaciones sobre el tema de interés o problema de investigación? ¿Localizaste libros sobre el tema en al menos 2 buenas bibliotecas físicas o virtuales? Estas son algunas de las preguntas a las cuales tienes que dar respuesta y verificar si está bien planteado o bien redactado tu marco teórico. Además, cuando hay teorías o generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguientes preguntas con fines de autoevaluación. ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo del estudio? ¿Qué aspectos y variables se han investigado? ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al tuyo? Pues, como repito, estas preguntas sirven para hacer una autoevaluación y revisar tu propio marco teórico. Son como sugerencias, mas no obligatorias para una revisión. Precisiones sobre el marco teórico. Algunas de las preguntas que suelen hacerse los estudiantes sobre el marco teórico se responden a continuación, tomando en cuenta diversos autores que se mantienen vigentes y colaboradores del libro Metodología de la Investigación. En un estudio en el cual solamente se van a medir o evaluar variables, ¿también es necesario el marco teórico? Bueno, en toda investigación es necesario efectuar la revisión de la literatura y presentarla de una manera organizada. Llámese marco teórico, marco de referencia, conocimiento disponible o de cualquier otro modo. Y aunque tu investigación pueda centrarse en un objetivo de evaluación o medición muy específico, por ejemplo, un estudio que solamente pretenda medir variables particulares, como el caso de un censo demográfico en una determinada comunidad, donde se medirá nivel socioeconómico, nivel educativo, edad, género, tamaño de la familia, entre otros datos. Es recomendable revisar lo que se ha hecho antes. ¿Cómo se ha realizado en esa comunidad los censos demográficos anteriormente? O si no hay antecedentes de ella, ¿cómo se han efectuado en comunidades similares? ¿Qué problemas se tuvieron? ¿Cómo se resolvieron? ¿Qué información relevante fue excluida? Todo esto para tener un mejor desarrollo de tu investigación. No es necesario llamarlo como marco teórico, pero sería algo similar si lo haces de este modo. Te preguntarás cuál es el papel del marco teórico en una investigación. El papel del marco teórico resulta fundamental para la investigación antes, durante y después de recolectar los datos. Te presentamos un pequeñísimo ejemplo acá de una tabla que tú puedes elaborar para responderte esta misma pregunta, el papel importante del marco teórico en una investigación. Puedes hacer una tabla y dividirla en dos. De un lado donde pongas antes de recolectar los datos y en la otra parte después de recolectar los datos y medir o fijarse en las diferencias que tenías de las perspectivas versus después de haber recolectado los datos. Acá verás la suma importancia que tiene el marco teórico en cuanto a la recolección de datos en una investigación. ¿En qué consiste un buen marco teórico? Al construir el marco teórico debes centrarte en el problema de investigación que usarás, sin divagar en otros temas ajenos a tu estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las posiciones existentes en un estudio anterior. Este es otro aspecto importante que a veces se olvida. Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligar e interpretarla. Con ello, la redacción y la narrativa son importantes, porque las partes que lo integren deben estar enlazadas y no debes brincarse ni de una ni de otra. Algún ejemplo que podríamos mencionar en la estructura de un buen marco teórico es relacionando un ejemplo que se podría aplicar en un tema de investigación es cómo afecta a los universitarios exponerse a programas televisivos con alto contenido sexual, desarrollando su estructura de una manera general a la específica como lo hemos visto antes, desde términos generales como qué es la televisión, la historia de la televisión, tipos de programas de televisión, efectos de la televisión en la sociedad, yendo hasta lo más específico que nos interesa del tema a tratar, como lo es la violencia en la televisión, tipos y efectos, sexo en la televisión, tipos y efectos, el erotismo en la televisión,
entre otros. ¿Cuántas referencias deben usarse o citarse en el marco teórico? Esto depende de tu planteamiento del problema, el tipo de informe que estés elaborando y el área en que te sitúes, además del presupuesto. Por lo tanto, no hay una respuesta exacta de cuántas citas debe llevar tu marco teórico. Sin embargo, algunos autores sugieren que un mínimo de 30 referencias para una tesis de pregrado o maestría y artículos para publicar en revistas académicas sería una buena opción. Más es una sugerencia y no una ley de referencias que deba llevar un marco teórico de una investigación, dado que te debes centrar en que la información sea clara y concisa y no por llenar hojas puede hacer la información redundante. Con unas 30 o 25, como lo mencioné anteriormente, puede ser suficiente si tienes centrado el tema ligado a tu planteamiento del problema. Otra de las preguntas que más suelen hacerse los jóvenes al momento de redactar un marco teórico es ¿qué tan extenso debe ser este? Es una pregunta difícil de responder y muy compleja porque son múltiples los factores que determinan la extensión de un marco teórico. Sin embargo, desde el punto de vista de algunos autores relevantes como lo es Creswell, se recomienda realizar el marco teórico para una investigación de tesis, licenciatura y de maestría que oscila entre 8 y 15 cuartillas estándares. Cuartillas es igual a una página. Un artículo para revista científica de 6 a 12 páginas. Tesis de licenciatura y maestría de 20 a 40 páginas y en disertaciones de doctorados de 40 a 50. Es una tendencia sugerida por el autor Creswell, mas no es una imposición de cuánto debe llevar. Recordamos nuevamente que lo que importa es de que tu información sea clara y concisa. Hoy en día, las empresas, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, cuando encargan un estudio fuera del ámbito académico, por ejemplo, de factibilidad de un proyecto de inversión de mercado, de mejora continua o de intervención, también solicitan un marco teórico o al menos una revisión sistemática de antecedentes. Imagínate que eres cirujano y quieres proponer una nueva técnica quirúrgica. Para ello es necesario que conozcas a fondo la técnica desarrollada hasta ese momento. Igualmente, si vas a abrir un negocio, resulta indispensable que hayas examinado la evolución de otros negocios similares que antecedieron al tuyo. De este modo se sugiere lo siguiente para mejorar la práctica profesional y estar siempre actualizado en tu campo de desarrollo. Generar permanentemente tu marco de conocimientos personal. Esto implica estar consultando de manera frecuente, regular y sistemática revistas, libros y páginas web de tu área. Con esto llegamos a la conclusión que en cualquier área que nos desarrollemos al momento de implementar una nueva estrategia o una nueva investigación, debemos tener en cuenta el realizar un marco teórico o marco de conocimiento personal. Quizá no sea algo profesional, quizá estemos trabajando en algo personal, podemos hacer un marco de conocimiento personal y ahí realizar algunos estudios automáticos que nos permitan ver resultados a largo plazo en nuestros proyectos. Como lo mencionaba anteriormente, ver algunos antecedentes de proyectos que se han realizado o proyectos parecidos a los que nosotros vamos a realizar. Espero la información haya quedado clara y si no, nos los pueden hacer saber en los comentarios.